Soy la mala si me niego a criar a los hijos de la amante de mi esposo ahora que él y la mujer con la que me engañó fallecieron. Mi esposo y yo hemos estado casados durante 23 años y él tuvo una aventura con una chica de 20 años desde 2020. Me enteré este año cuando su amante dio a luz a gemelos en marzo. Obviamente, íbamos a divorciarnos. Hemos estado resolviendo todo desde entonces, ha sido un proceso largo debido a las propiedades en común y porque tuvimos que contratar a un contador ya que él utilizó la cuenta compartida para su aventura. Finalmente, las cosas parecían estar cerca del final cuando tanto mi esposo como la mujer con la que me engañó murieron en un accidente automovilístico. Por algún milagro, los bebés gemelos no resultaron heridos en el accidente. Ahora son buenos y ninguno de los abuelos puede hacerse cargo de ellos de manera permanente. Los padres de mi esposo están en un hogar de ancianos, él no tiene hermanos, y la única tía que podría cuidarlos se niega. Ella ha decidido no tener hijos toda su vida. En el lado de la mujer, no estoy segura de todos los detalles, pero sus padres tampoco pueden involucrarse a largo plazo, y la única hermana que tiene vive en el extranjero. Como todavía estábamos casados y él no actualizó su testamento, todos sus bienes pasarán a mí y a nuestros 2 hijos. No soy tan insensible como para dejar a esos bebés sin nada, así que accedí a que quien sea su tutor legal tenga el saldo restante en la cuenta compartida, alrededor de $25,000 en ahorros. El problema es que nadie quiere hacerse cargo de ellos. Ahora mis suegros me están presionando para que los cuide y los críe. El problema es que no quiero hacerlo. En absoluto. No los amaría y no quiero ser la madrastra malvada. Pero sé que una gran parte de mí siempre tendrá un cierto resentimiento hacia ellos. Probablemente favoreceré a mis propios hijos. No es su culpa, pero yo realmente amaba a mi esposo y pensé que éramos felices antes de descubrir la infidelidad. Tenemos 2 hijas. Obviamente, teníamos desacuerdos, pero nunca nos insultamos antes. Luego descubrí la infidelidad y él comenzó a insultarme y a culparme por su engaño. Se volvió abusivo e incluso trató de echarme de la casa, mi casa de la infancia que, para que conste, no es propiedad compartida. También estoy criando a 2 adolescentes sola ahora. No tengo la energía para criar bebés otra vez. Mis hijas odian a sus hermanastros. Intenté que pasaran tiempo con su padre mientras nos divorciábamos, pero se negaron. Como todo esto se descubrió por los bebés, realmente no había forma de endulzar la situación. Y ellas también son demasiado grandes como para no entender la situación. La mayoría de mis amigos están de acuerdo en que no es mi responsabilidad cuidar de esos niños, pero mis suegros, los padres de la amante de mi esposo y mi madre quieren que los críe. Sé que mi madre solo tiene fiebre de nietos, pero duele no tener su apoyo. Tengo que tomar una decisión la próxima semana o los niños irán a un hogar de acogida. En este momento están temporalmente con sus abuelos maternos. Me siento horrible, pero estoy muy segura de que no puedo cuidarlos. Actualización. Como mencioné hace 2 noches, ayer fui a hablar con los abuelos de los gemelos. Expliqué mi posición y me negué a asumir la tutela de los niños. Mi suegra casi me apuntea cuando dije eso, pero afortunadamente todo esto se hizo en un lugar público y mi suegro la detuvo. Los abuelos maternos siguieron suplicándome que los criara porque no querían perderlos. Yo seguí diciendo que no, y cuando me llamaron egoísta, perdí el control. Les dije en su cara que las únicas personas egoístas en este lío eran ellos y su hijo e hija. Su hijo, mi esposo, por engañarme y luego hacer que el divorcio fuera un infierno para mí y para mis hijas. Su hija, porque era una p*** que fue tras un hombre casado que tenía el doble de su edad. Les dije que si volvía a escuchar de ellos, solicitaría una orden de cese y desistimiento. También informé a mis suegros que no tendrían acceso a mis hijas en el futuro cercano. Ahora les explicaré por qué. Estábamos en un restaurante, pero no me quedé para la comida. También envié un correo electrónico a mi abogado para que se asegure de que cualquier agencia involucrada en el bienestar de los gemelos estén al tanto de que no voy a ser su tutora ni estar involucrada. Ayer fue el final de mi participación. En cuanto a por qué mis suegros no verán a mis hijas, hablé con mis hijas y decidí averiguar más sobre sus pensamientos antes de ir a reunirme con los abuelos. Mi hija menor se negó a hablar conmigo, lo cual me pareció muy fuera de lugar para ella. Mi hija mayor entonces pidió que solo habláramos las 2.
Fue entonces cuando me explicó que mis suegros les habían estado diciendo que debían prepararse para ir a una escuela pública en lugar de su escuela privada y para conseguir trabajos inmediatamente después de la secundaria, ya que yo tendría que proporcionar dinero para la educación privada y universitaria de los gemelos. Aparentemente, también les dijeron que comenzaran a mover sus cosas para compartir una habitación. Mis hijas tienen habitaciones separadas porque los gemelos necesitan más espacio. Esto no me lo habían mencionado. Principalmente porque eso nunca iba a suceder. Aparentemente, mis suegros han estado básicamente a las niñas porque los bebés son la prioridad. Sí, eso no va a pasar. Les dije a las niñas que sus abuelos no tienen nada que decir sobre a qué escuela van, sus fondos para la universidad o cómo están dispuestas las habitaciones en nuestra casa. También que estoy de acuerdo en que podrían tener un trabajo a medio tiempo durante la universidad y tal vez una beca, pero su matrícula será pagada. Les dije que no culparan a los bebés por la estupidez de los adultos. Me dijeron que lo entienden, pero que aún no quieren interactuar con sus hermanos por ahora. Por ahora, me da esperanza de que superarán las cosas. Por ahora, vamos a hacer algunos cambios en la casa. A las niñas y a mí no nos gusta que todavía haya un espacio de oficina que mi esposo usaba. Vamos a convertirlo en una sala de juegos para todas nosotras. Planeo quitar algunas fotos en las que aparece mi esposo y ponerlas en álbumes para las niñas. Solo queremos hacer la casa más nuestra. Para aquellos que se preguntan por qué mis hijas no querían tener nada que ver con su padre, mis hijas fueron las que descubrieron la infidelidad y me lo contaron cuando mi esposo las llevó a conocer a los gemelos en el hospital. Les había pedido que lo mantuvieran en secreto, pero mis niñas me lo dijeron. Después de eso, mi esposo también comenzó a tratarlas horriblemente.